Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al área de ciencia y tecnología. El título de hoy es Explicamos cómo el oxígeno transforma los elementos. La capacidad que vamos a desarrollar el día de hoy es Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Comenzamos. Bien, para empezar vamos a leer la situación significativa. Nos habla de una persona llamada Sabrina. Dice, Sabrina, una estudiante de tercer grado de secundaria, llevó una manzana a su colegio para comerla en el recreo. Como se le hizo tarde, decidió partirla por la mitad y guardarla en su lonchera para después. Sin embargo, al abrirla más tarde, notó que la superficie que antes era blanca se había puesto de color marrón, ¿no? Mientras que la parte interna seguía igual. Intrigada, Sabrina se preguntó, ¿por qué tiene que ponerse de este color? ¿Ya estará malograda? ¿Qué puedo hacer para evitar que esto suceda? Bien, para ayudar a Sabrina a responder sus preguntas, primero tenemos que saber qué es el oxígeno, ¿no? El oxígeno es un elemento vital. Claro, vital porque todos lo necesitamos oxígeno para poder respirar, ¿no? Dice, se encuentra en la naturaleza principalmente en estado molecular. Esto es muy importante. Hay que diferenciar que hay oxígeno en estado atómico y oxígeno en estado molecular. El oxígeno atómico, pues tú sabes que se encuentra ocupando el puesto 8 en la tabla periódica, ¿no? Y el oxígeno molecular, a ver, como su nombre lo dice, una molécula, habíamos dicho que es un conjunto de átomos, ¿no? Los cuales pues están unidos por enlaces químicos, ¿no? Formando una estructura estable, etcétera, ¿no? Entonces, si la molécula es un conjunto de átomos, ¿no? La molécula de oxígeno obviamente está conformada por átomos de oxígeno. Y aquí tenemos su fórmula. El oxígeno molecular, su fórmula es O2. Quiere decir que en la naturaleza no hay oxígeno en estado atómico, sino el oxígeno está unido de dos en dos, o sea, formando moléculas de oxígeno. Por eso su fórmula es O2, dos átomos de oxígeno unidos. Bien, este gas incoloro e inodoro, o sea, ese gas que no tiene color ni olor, ¿no? Constituye aproximadamente el 21% del aire que respiramos. Así es. El aire, pues como tú sabes, es una mezcla de gases, ¿no? O sea, el aire no es oxígeno puro. Entonces, el aire solamente contiene 21% de oxígeno. Solamente 21% de oxígeno. Y lo otro, pues, es nitrógeno, un poco de dióxido de carbono, ¿no? Etcétera. Entonces, con este 21% de oxígeno en el aire, nosotros podemos sobrevivir. Y esa es la razón por la cual cuando hubo la pandemia de la COVID-19, muchas personas necesitaban balones de oxígeno porque no podían respirar con el 21% de oxígeno que tiene el aire, ¿no? Esas personas que tenían dificultad respiratoria pues necesitaban un balón de oxígeno. Dentro de un balón de oxígeno pues el porcentaje de oxígeno es alrededor del 95% o quizás más. Y con ese porcentaje de oxígeno pues sí podían respirar, ¿no? El oxígeno molecular comenzó a aparecer en la atmósfera de la Tierra debido a la fotosíntesis, dice, realizada por cianobacterias primitivas desde hace aproximadamente 2.400 millones de años, en un evento conocido como la Gran Oxidación, lo que gradualmente cambió la composición de la atmósfera terrestre. Sí, cuando se formó nuestro planeta, pues nuestro planeta no tenía oxígeno. Era igual que los otros planetas pues de nuestro sistema solar, ¿no? No tienen oxígeno en su atmósfera. Entonces, ¿cómo apareció el oxígeno en el aire?
Ah, bueno, pues como dice acá, ¿no? Fueron las cianobacterias primitivas, o sea, organismos fotosintéticos, quienes produjeron el oxígeno, ¿no? Y lo expulsaron a la atmósfera. Entonces, la atmósfera durante millones de años se fue acumulando con el oxígeno de que estos microorganismos y que las futuras algas también producían, ¿no? Entonces, es así como apareció el oxígeno en nuestra atmósfera. Bien, ahora veamos qué son los óxidos. Los óxidos son compuestos químicos formados por la unión de un elemento con el oxígeno. Sí, el oxígeno es un elemento muy reactivo, ¿no? Es decir, tiene la tendencia a combinarse con otros elementos químicos. Dice, esta reacción conocida como oxidación es un proceso fundamental en la naturaleza y en la industria. Aquí al costado podemos ver la imagen de un metal oxidado, ¿no? El hierro. Sí, esto es lo que le hace el oxígeno al hierro. Lo convierte en óxido de hierro. Aquí podemos observar la reacción química, ¿no? Esta ecuación que ustedes ven aquí está balanceada ya. Nos dice que los átomos de hierro, ¿no? Cuando se combinan con el oxígeno de que está en el aire, se transforma en una sustancia llamada óxido férrico, ¿no? Que es lo que nosotros vemos acá, que es un polvito de color marrón, casi naranja, ¿no? Que se deposita sobre el hierro. Entonces, esa es una sustancia nueva, no es hierro. El óxido de hierro, pues no es hierro, es una sustancia nueva ah, este, que se produjo por la unión del oxígeno y el hierro. Tipos de óxidos. Sí, hay dos tipos de óxidos. Hay óxidos ácidos y óxidos básicos. A los óxidos ácidos también lo pueden encontrar como óxidos no metálicos. Y los óxidos básicos también son conocidos como óxidos metálicos. A ver, vamos a ver la diferencia entre ambas. Óxidos ácidos, dice, se forman cuando un no metal reacciona con el oxígeno. Son importantes en la atmósfera. Ejemplo, dióxido de carbono. Sí, mire, acá podemos observar que un no metal, o sea, el carbono es un elemento no metálico, ¿no? Si ustedes revisan la tabla periódica, está en la zona de los no metales, el carbono. Entonces, por eso la definición dice, ¿no? Cuando un no metal se combina con el oxígeno, forma un óxido ácido, también conocido como óxido no metálico. Ejemplo de óxido no metálico, pues acá está, el dióxido de carbono, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos. ¿Dónde se encuentra el dióxido de carbono? Pues se encuentra, por ejemplo, cuando nosotros exhalamos, ahí está presente el dióxido de carbono. Nosotros exhalamos dióxido de carbono. Y también es un producto de la combustión, ¿no? Cuando quemamos ya sea GLP o GNB, ¿no? También se produce dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es un óxido, es un óxido ácido. Ahora veamos los óxidos básicos. Los óxidos básicos dice que se forman cuando un metal, un metal reacciona con el oxígeno. Son comunes en minerales y rocas. Ejemplo, óxido de calcio. Ya, acá en esta ecuación podemos observar que un elemento metálico, acá está, el calcio. El calcio es un elemento metálico. Sí, porque se encuentra en la zona de los metales. En la tabla periódica lo pueden verificar. Un elemento metálico cuando se combina con el oxígeno forma un óxido básico, o también conocido como óxido metálico. Este óxido se llama óxido de calcio, ¿no? También conocido como cal viva. El óxido de calcio, conocido como cal viva, dice, se usa en la construcción y la agricultura. A ver, óxidos importantes en la industria y la medicina. Como les mencioné,
Aquí tenemos al óxido de calcio, ¿no? También conocido como cal viva. Dice, usado en la industria de la construcción para la producción de cemento. Ahí está, el cemento. Así como en la agricultura para corregir la acidez del suelo y como fertilizante. Sí, el óxido de calcio o la cal viva también se utilizaba, por ejemplo, cuando antiguamente se hacían letrinas. Antes, pues cuando no había un sistema de alcantarillado, ¿no? Las personas hacían huecos profundos en la tierra y eso servía como desagüe, ¿no? Entonces le ponían tablas encima y encima de las tablas pues lo utilizaban como si fuera baño, ¿no? Entonces las heces caían en ese hueco. Entonces para que no salga un olor hediondo de esa letrina, ¿no? De ese agujero enorme, pues se le echaba esta sustancia, óxido de calcio, cal viva, ¿no? Esa es una de los usos que se le daba a la cal. Luego tenemos acá el dióxido de silicio, ¿no? El dióxido de silicio es el componente principal del vidrio, dice, cerámicas y fibra óptica. También se utiliza en la fabricación de semiconductores para la industria electrónica. Sí, el dióxido de silicio se le agrega, por ejemplo, al vidrio para que sea bien translúcido, ¿no? Antes, pues, la invención del vidrio es antiquísimo, ¿no? En el tiempo de, de Jesucristo, pues, ¿no? El emperador romano ya bebía en copa de vidrio. Sí, el vidrio es un invento antiguo, pues, un descubrimiento muy antiguo. Sin embargo, pues era un vidrio opaco, ¿no? No, nada que ver con el vidrio actual, que es bien, bastante transparente. Y por supuesto, esa transparencia del vidrio actual, pues se debe en gran parte al dióxido de silicio. Luego tenemos el óxido de zinc. Dice, ampliamente usado en la medicina, para pomadas, antisépticas y protectoras de la piel. En la industria es un aditivo clave en la fabricación de caucho, plásticos y pinturas. Sí, el óxido de zinc es bastante usado, por ejemplo, en medicina, ¿no? Actualmente en las farmacias se compra una pomada muy vendida llamada Nistazin. Y esta pomada pues se usa para, por ejemplo, escaldaduras de bebés o para el tratamiento de los hongos, ¿no? ¿Y de qué está compuesta? Pues es óxido de zinc. El zinc, como tú sabes, es un metal, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un óxido metálico u óxido básico. Luego tenemos el dióxido de titanio, conocido por su intenso color blanco. Se usa como pigmento en pinturas, plásticos y papel. También es usado en protectores solares por su capacidad de bloquear la radiación ultravioleta. Sí, este dióxido de titanio también se encuentra en los bloqueadores solares. Otro óxido muy conocido es el óxido de aluminio, alúmina, material cerámico muy resistente y duro utilizado en abrasivos, componentes electrónicos, aislantes térmicos y en algunas aplicaciones médicas como implantes debido a su biocompatibilidad. Bien, entonces aquí hemos observado una gran cantidad de, de óxidos, ¿no? Bastante conocidos usados en la industria y la medicina. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si no existieran los óxidos? Ajá, pues los óxidos cumplen un papel fundamental, ¿no? Y vital en nuestro planeta. Para empezar, pues no existiría la fotosíntesis, ¿no? Acá dice, las plantas no podrían producir oxígeno ni alimentos sin dióxido de carbono. A ver, habíamos visto en una clase anterior que para que las plantas produzcan ese oxígeno, ¿qué consumían? ¿Cuáles eran los insumos que absorbía la planta? Pues uno de los insumos era el dióxido de carbono. ¿Y el dióxido de carbono qué cosa es? Es un óxido. Es un óxido, ¿no? Es un óxido ácido u óxido no metálico. Luego tenemos acá la combustión.
el fuego y la producción de energía a partir de combustibles fósiles serían imposibles. Claro, cuando quemamos ya sea gas natural o GLP, ¿no? Se produce dióxido de carbono también, y estamos hablando también de un óxido muy importante. Formación de las rocas. Muchos minerales y rocas como el óxido de silicio, ¿no? El cuarzo, no existirían. Sí, muchos minerales son óxidos. Respiración celular. A ver, ¿qué pasaría si nosotros pues no podríamos vivir, ¿no? Sin los óxidos. Los organismos vivos no podrían obtener energía sin oxígeno, el cual es indispensable para la vida. Entonces, sin la existencia de los óxidos sería catastrófico. Ahora sí, vamos a pasar a la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ayudar a Sabrina. ¿Quién es Sabrina? Pues personaje de la situación significativa, ¿no? Acá dice actividad. ¿Cómo evitamos que una manzana se oxide? Ujú. Experimento. Prepara 3 rodajas de manzana fresca. ¿Sí? Esto es lo que tienes que hacer. Vas a agarrar una manzanita y vas a cortar 3 rodajas de manzana. ¿Ya? Asegurándote de que todas sean del mismo tamaño. Bueno, no tienes que medirlas, pero más o menos del mismo tamaño, ¿no? La rodaja uno. A ver, ¿qué vas a hacer con la rodaja uno? Lo vas a insertar dentro de una bolsa, pero esa bolsa debe tener aire. Ahora, cuando tú pongas esa manzanita dentro de la bolsa, no la vas a soplar, ¿ah? Porque en ese caso pues no estaría ingresando aire a la bolsa, estaría ingresando dióxido de carbono. No, queremos que ingrese aire. ¿Ya? Entonces pones la rodaja de manzana dentro de la bolsa y con la misma bolsa tratas de atrapar el aire y lo cierras, ¿no? De tal manera que esa bolsita quede inflada, con la manzana adentro, por supuesto. Cubre la primera pieza con una bolsa de plástico inflada para que tenga contacto con el aire. Rodaja 2. A ver, ¿qué hacemos con la rodaja 2? Vas a hacer lo mismo pero con una bolsa desinflada. Lo mismo, pones la rodaja dentro de la bolsa de plástico, pero cuando lo amarres no tiene que haber aire dentro o la menor cantidad de aire posible, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Cubre la segunda pieza con una bolsa de plástico desinflada, dice, minimizando el aire. Rodaja 3. Jugo de limón. ¿Qué vas a hacer con la tercera rodaja? Dice, unta la tercera pieza generosamente con jugo de limón. Bueno, vas a cortar un limón en dos y le vas a echar o vas a untar ese limón, ¿no? Haciendo que el jugo del limón pues quede impregnado sobre la superficie de nuestra rodaja de manzana, ¿no? Y ese limón pues se supone que va a actuar como antioxidante, pues eso lo vamos a descubrir, ¿no? Por eso es el experimento. Número 2. Observación y comparación. Ajá, aquí viene lo interesante. Vamos, después de 30 o 60 minutos, observa cuál de las rodajas se oxida menos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuál se oxida menos? Pues la manzana que permanezca blanquita, es decir, la manzana que no se ha negreado, esa es la manzana que se ha oxidado menos. Entonces, lo que tienes que averiguar aquí es cuál de estas 3 técnicas es mejor para evitar que una manzana se oxide, ¿no? Que es lo que le pasó a Sabrina, ¿no? A Sabrina se le oxidó la manzana, ¿no? Y nosotros deseamos pues ayudarle. Ya, esto es lo que vamos a responder en el cuaderno. Estas, estas dos actividades. Dice en la pregunta, acá dice, ¿cómo evitamos que un clavo se oxide? Ya, esta pregunta la vas a responder, ¿no? Utilizando el conocimiento adquirido en el experimento de la manzana. ¿Ya? Entonces, recuerda, esta pregunta se responde de acuerdo a los resultados que has tenido en el experimento de la manzana. O sea que nosotros vamos a utilizar los conocimientos adquiridos en el experimento de nuestra manzana y ahí como se supone que vamos a descubrir cuál de las técnicas es mejor para evitar que una manzana se oxide,
pues así también nosotros vamos a poder deducir qué técnica sería la mejor para evitar, ¿no?, que un clavo se oxide. Así es. Y luego vas a enviar una fotografía del experimento, sí, una fotografía de las tres rodajas de manzana, ¿no? Ya sabes, una manzana dentro de una bolsa inflada, la otra manzana dentro de una bolsa desinflada y la otra manzana cubierta con jugo de limón. Bien, espero tus respuestas. Cualquier pregunta me la haces llegar a través del WhatsApp